Imagina que te ofrecen un solo deseo, pero no puedes pedir ni riquezas, ni fama, ni poder. ¿Qué pedirías tú? Ahora imagina que ese deseo viene directamente de Dios. ¿Qué le pedirías al creador del universo? Eso es exactamente lo que le sucedió a un joven llamado Salomón. Y lo que pidió cambió no solo su vida, sino la historia entera de su pueblo. Salomón no era cualquier persona. Era hijo del rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. Desde niño, Salomón vio a su padre gobernar con valentía y fe, pero también con imperfecciones. David, un rey guerrero, tenía un gran sueño: construir un templo para Dios. Sin embargo, Dios le dijo que no sería él quien lo haría, sino su hijo. Así que desde el principio, Salomón tenía un destino diferente al de su padre. Él no sería un rey guerrero, sino un constructor, un rey de paz. Este fue el ambiente en el que creció Salomón, rodeado de responsabilidad, grandes expectativas y una conexión directa con la promesa de Dios. El inicio de su reinado y la aparición de Dios. Cuando David murió, Salomón, joven e inexperto, subió al trono. Israel estaba en una encrucijada. Tras años de guerras y conflictos, el pueblo necesitaba estabilidad. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante. En una noche, Dios se le apareció a Salomón en un sueño y le dijo: «Pide lo que quieras que te dé». Primera Reyes 3:5. Ahora, detengámonos aquí por un momento. Esto no es un cuento de hadas. El Dios Todopoderoso le estaba ofreciendo algo increíble. Podría haber pedido riquezas, podría haber pedido una vida larga o la derrota de sus enemigos. Pero lo que Salomón pidió fue sabiduría. La sabiduría de Salomón no se trataba solo de inteligencia, era la capacidad de discernir entre el bien y el mal, de tomar decisiones justas en medio de la complejidad de la vida. Y Dios, complacido, no solo le concedió sabiduría, sino también riquezas y honor. El juicio de Salomón. Una demostración de sabiduría práctica. Una de las historias más famosas que muestra esta sabiduría ocurrió cuando dos mujeres vinieron ante él, ambas afirmando ser la madre de un bebé. La situación parecía imposible de resolver. ¿Cómo saber quién decía la verdad? Salomón, con astucia, sugirió partir al niño en dos, dándole a cada mujer la mitad. La verdadera madre, en un acto de amor, renunció a su reclamo para que su hijo pudiera vivir. Salomón inmediatamente supo quién era la verdadera madre. Esta fue una de las primeras pruebas públicas de la sabiduría de Salomón, y la gente de Israel quedó asombrada. Desde ese momento, Salomón se hizo conocido no solo por su poder como rey, sino por su sabiduría divina. La construcción del templo, cumpliendo el sueño de su padre. Uno de los momentos culminantes en la vida de Salomón fue la construcción del templo de Jerusalén, algo que su padre David había soñado, pero que Salomón tuvo el privilegio de realizar. El templo fue diseñado como el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo, una obra maestra de la arquitectura antigua. El templo de Salomón no solo era un símbolo de su poder y riqueza, sino también de la presencia de Dios en medio de Israel. Era un lugar sagrado, lleno de significado espiritual, y Salomón supervisó cada detalle con sabiduría y dedicación. Las riquezas y la expansión del reino de Salomón. Durante el reinado de Salomón, Israel vivió una época de prosperidad y paz sin precedentes. El reino se expandió, y las naciones vecinas acudían a Salomón no solo para hacer tratados comerciales, sino también para escuchar su sabiduría. Imagina un rey tan sabio que líderes de otras naciones viajan miles de kilómetros solo para oírle hablar. Una de las más famosas fue la reina de Saba, que vino cargada de regalos y preguntas difíciles. Pero después de hablar con Salomón, dijo: «Tu sabiduría y prosperidad sobrepasan la fama que había oído». Los proverbios y escritos de Salomón. Sabiduría en palabras. Salomón no solo gobernaba con sabiduría, sino que también dejó un legado escrito que ha perdurado hasta nuestros días. Se le atribuyen más de 3.000 proverbios y 1.005 canciones. Los proverbios, el Eclesiastés y el Cantar de los Cantares son algunos de los libros que llevan su sello. Estos escritos no solo son joyas literarias, sino que contienen enseñanzas sobre la vida, la justicia, la templanza
y la importancia de vivir conforme a la voluntad de Dios. El declive de Salomón. Cómo el rey sabio perdió el rumbo. Pero la historia de Salomón no termina en la cúspide de su sabiduría. Lamentablemente, sus últimos años revelan una lección profunda. A pesar de su gran conocimiento, Salomón comenzó a apartarse de Dios. Se casó con muchas mujeres extranjeras que trajeron sus dioses y prácticas idolátricas, y poco a poco su corazón se desvió. La historia de Salomón nos enseña que incluso la persona más sabia puede caer si no permanece fiel a Dios. Es un recordatorio de que la sabiduría por sí sola no es suficiente. La obediencia y la devoción a Dios son lo que verdaderamente sostienen nuestras vidas. Dios, enojado por la infidelidad de Salomón, le dijo que, debido a su desobediencia, su reino sería dividido después de su muerte. Reflexión final. ¿Qué podemos aprender de Salomón? La historia de Salomón es una mezcla de gloria y advertencia. Por un lado, nos muestra que Dios está dispuesto a darnos sabiduría si se la pedimos con sinceridad. Pero también nos enseña que, sin una relación constante y fiel con Él, incluso la mayor sabiduría puede desmoronarse. Entonces, ¿qué harías tú con un solo deseo? ¿Pedirías riquezas, fama o poder? O, como Salomón, ¿pedirías sabiduría para vivir bien? Pero más importante aún, ¿cómo sostendrás esa sabiduría en el tiempo? Hoy, te invito a que pienses en la importancia de la sabiduría divina en tu vida. ¿Cómo puedes aplicar estas lecciones en tus decisiones diarias? Y más aún, te desafío a que te mantengas fiel a Dios, no solo cuando todo va bien, sino especialmente cuando las tentaciones y distracciones te rodean. Pídele sabiduría, pero también pídele un corazón firme y constante.